La verdad que cómo nos cuesta volver a usar la cabeza presencial y con los tiempos y los movimientos. Bueno, ahora vamos a continuar ya como entrando en esta segunda parte, en la cual habíamos acordado de la medicina para estar bien, y vamos a empezar por el principio, que es el origen de la vida, o sea que vamos a empezar por la sexualidad. Así que quien va a compartir algunos saberes es Marcos Ordóñez. Marcos es docente adscripto de la Cátedra de Semiología del Hospital de Clínicas. Él es especialista en medicina familiar y general, y además tiene una maestría en sexualidad humana. ¿Digo bien? Salud sexual. Salud sexual y reproductiva. Bien, todo. Pero bueno, como se habrán dado cuenta, no somos muy prolijos respecto de los currículums, entre otras cosas. Bueno, Marquitos, gracias. ¿Esto está habilitado? Bueno, gracias, Carlos. Bueno, primero que nada agradezco la invitación, Carlos, a esta jornada tan importante. La verdad que incluir esta temática es todo un desafío, me imagino, para quienes organizan, pero también para mí, porque en general en este tipo de jornadas y congresos las temáticas vienen muy atadas a data dura, y tal vez este momento sea un poco más flexible, más laxo, pero no por ello menos profundo. Bueno, no sé si... Bueno, está puesta la primera diapo. El título es un poco grandilocuente, ¿no? Es decir, pero este también lo puso Pressman, si no me equivoco. Bueno, medicina del placer es pretencioso, ¿no? Pero de lo que vamos a hablar fundamentalmente es de la sexualidad de nuestros pacientes. Pero con muy buen tino, Carlos ha puesto esto de medicina del placer, y creo que si hay algo que está ligado de alguna manera con el estar bien, es el placer. Evidentemente que el placer no únicamente está atado a la sexualidad, sino que el placer tiene que ver con cualquier actividad que de alguna manera satisfaga alguna de nuestras necesidades, ya sean corporales, espirituales, afectivas, etc. Pero en relación al placer sexual en particular, es muy importante por esto, porque es quizás la variable habitualmente obviada cuando se habla de sexualidad, paradójicamente. Digo, en nuestra formación, cuando hablamos en relación a la sexualidad, generalmente viene atado a una lógica absolutamente biologicista y patologizadora, ¿no? Es decir, cuando pensamos en sexualidad dentro de la medicina, generalmente, automáticamente linkeamos a la parte reproductiva, a las disfunciones sexuales o a las enfermedades de transmisión sexual. Difícilmente hagamos el ejercicio de pensar la sexualidad en términos de placer. Pero esto no nos pasa solamente a nosotros los médicos, que creo que es un vicio de formación, ¿no? Esto de pensar todo con su base, con su sustrato orgánico, y tratar de pensar o encontrar o localizar dónde están los problemas dentro del cuerpo, ¿no? Y el placer en realidad no se encuentra en ningún lado, y se encuentra en todos los lugares de nuestro organismo, pero vinculado a la sexualidad en particular, siempre es obviado. Yo tengo, no sé si decir el privilegio, pero la verdad que yo lo disfruto mucho desde hace muchos años de trabajar en educación sexual, en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, recorro la provincia dando diversos talleres, sobre todo para adolescentes, para familias, para docentes también. Y hay una cuestión que es muy interesante. Hace muchos años que estoy en esta temática. Hace 10 años atrás, cuando yo le preguntaba a los chicos y a las chicas para qué teníamos relaciones sexuales, la mayoría me decía, para tener hijos, ¿no? Hace aproximadamente unos 3 años que cada vez que yo hago esta pregunta, automáticamente, e incluso en los primeros años del secundario, la pregunta es, sin dudar, por placer, por la búsqueda de placer, ¿no? Creo que las nuevas generaciones un poco se vienen desligando de una mochila que nosotros, los que somos más grandes, venimos arrastrando desde hace tiempo, y que muchas veces también la canalizamos en nuestra atención médica y en nuestra cosmovisión. Es decir, quienes somos más grandes venimos de una ausencia en relación a la educación sexual,
porque en nuestras familias de estas cosas no se hablaba, porque en la escuela no existía la educación sexual, y si existía era con esta impronta absolutamente biologicista del aparato reproductor masculino y femenino, un poco de prevención de embarazos no deseados o no programados, un poco de prevención de enfermedades y nada más. Y durante muchísimo tiempo fue el formato ideal para la docencia de escaparse de las preguntas inquisidoras de los alumnos y las alumnas que obviamente no tienen ningún interés en saber cómo funciona nuestro cuerpo, sino que el interés pasa por otro lado. Nosotros sabemos poner en las escuelas, y disculpen que me vaya un poquito, pero vale el ejemplo, esto del buzón para preguntas anónimas. Cuando abrimos ese buzón, que es una especie de caja de Pandora, nos encontramos que el 95% de las preguntas son preguntas triple X, ¿no? No tienen que ver ni con la fisiología, ni con la anatomía, ni con cuestiones vinculadas al cuidado, por ejemplo, métodos anticonceptivos. Tienen que ver con la práctica sexual explícita, directa, ¿no? Las preguntas son sin ningún tipo de tapujo, ¿no? No tienen ningún problema los adolescentes de preguntar, pero si analizamos esas preguntas, lejos de horrorizarnos, tenemos que pensar que estos adolescentes están más interesados, como naturalmente lo estuvimos nosotros en algún momento de nuestra vida, en el vínculo de la sexualidad con el placer, porque convengamos que el placer es el motor que moviliza la sexualidad humana, la búsqueda del placer. Yo siempre digo que nosotros, desde la medicina, desde la docencia, enseñamos cómo funciona, es como si fuéramos un taller mecánico esto, ¿no? Enseñamos las partes del auto y cómo funciona el engranaje de un motor cuando los chicos lo que quieren es aprender a manejar. Pero, insisto, tiene que ver con una impronta de dónde venimos generacionalmente, en el sentido de que la sexualidad y particularmente el placer ha estado un poco ajeno en nuestra formación. Y lo que hemos recibido en nuestra formación tiene que ver básicamente con estos aspectos vinculados a las patologías, ¿no? Vuelvo a repetir, o a lo reproductivo, o a las disfunciones sexuales, o a las enfermedades de transmisión sexual. Excepto digo, cuando el paciente viene a la consulta con preguntas específicas en relación a alguna problemática en la esfera sexual, nosotros generalmente no preguntamos con respecto a la sexualidad de nuestros pacientes. No es parte de nuestro universo de preguntas, de nuestro interrogatorio. Pareciera que fuera una parte que no viene con el paciente. Es como si el paciente fuera asexuado, no tiene vida sexual, no tiene una biografía, no tiene una trayectoria, no tiene vivencias ni nada que decir en ese sentido. Y tampoco consideramos que la sexualidad sea un determinante de muchísimos cuadros patológicos. Vamos a avanzar sobre esta idea un poquito más. Pero quiero sí ir a la primera imagen porque esto del placer no es una cuestión que la estoy trayendo yo, ni mucho menos que viene del lado de la sexología, sino que la Organización Mundial de la Salud ya hace bastante tiempo que tiene una posición con respecto a lo que significa la sexualidad, ¿no? Y nos dice que la misma es un aspecto central del ser humano, que está presente a lo largo de la vida, que abarca el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer. Miren, ¿no? El placer aparece en una definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, de fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Qué larga que es la OMS a la hora de las definiciones, ¿no? Y termina diciendo que si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Es decir, al igual que la salud. La salud sexual. ¿Qué es la salud sexual? Nosotros podríamos hacer una definición bastante más simple de pensar la salud sexual como la posibilidad o la capacidad de sentir placer. Me parece que es como una especie de síntesis, pero en la definición de la Organización Mundial de la Salud nos dice que es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, que requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad
y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras. El placer aparece nuevamente en las definiciones. Y aparte de placenteras, seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Digo, estas definiciones son interesantes porque ya la Organización Mundial de la Salud hace rato que se viene planteando esto de la sexualidad como parte, la salud sexual como parte de la salud integral, ¿no? Y que es una variable que no podemos obviar tampoco en nuestro consultorio. Última definición. Yo soy medio antidefiniciones, pero está bueno para ponerlas en contexto, ¿no? Es en relación a los derechos sexuales. Esto es de la Conferencia del Cairo en el año 1994, en la reunión de la ONU, en la Conferencia de Población y Desarrollo. Ahí se definieron cuáles son los derechos sexuales. Y digo porque esto nos toca de cerca, ¿no? Se refiere a poder decidir cómo, cuándo y con quién tener relaciones sexuales, a vivir la sexualidad sin presiones ni violencias, a que se respete la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación, a acceder a información sobre cómo cuidarse y disfrutar del cuerpo, de la intimidad con otras personas. Aparece el placer nuevamente, el disfrute del cuerpo y de la intimidad con otras personas. Todas las personas tenemos derecho a disfrutar de una vida sexual elegida libremente, sin violencias, riesgos ni discriminación. Acá la pregunta que aparece es si estos derechos sexuales los garantizamos en el consultorio. Hay muchas cosas que aparecen ahí que muchas veces ni siquiera las registramos o las tenemos en cuenta a la hora de la consulta, y ya vamos a ver por qué. Y bueno, esto quería dejar al último, que es que los derechos sexuales son parte de los derechos humanos fundamentales y universales. Bueno, lo cierto es que podríamos preguntarnos, ¿qué podemos preguntarle a nuestros pacientes en relación a la sexualidad? ¿Qué importancia tiene la sexualidad en una consulta clínica? ¿Para qué yo me voy a meter en este terreno de la intimidad de los pacientes? Y yo creo que es una esfera que nos puede brindar muchísima información. Primero, ustedes bien lo saben, y me voy a ir al lado más duro o más biologicista, ustedes muy bien saben que hay muchas disfunciones sexuales, como la disminución del deseo sexual, la eyaculación precoz, las dificultades en la erección, la anorgasmia, la dispareunia, que muchas veces pueden llegar a tener una base o un sustrato orgánico, ¿no? Ustedes saben que enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, ciertos cuadros endocrinos, ciertos cuadros neurológicos, ciertas medicaciones inciden directamente sobre la aparición de ciertas dificultades en la esfera de la sexualidad. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, incluso cuando nosotros prescribimos medicamentos o prescribimos tratamientos, no sé si tenemos en cuenta o no sé si hacemos un seguimiento en relación al efecto que los mismos tienen sobre la sexualidad de nuestros pacientes. Y si pensamos, tal cual lo dicen las definiciones, que la sexualidad, la salud sexual es parte de la salud integral, estamos dejando descuidado un aspecto central de nuestra condición humana. Si nosotros limitamos por no tener en cuenta, casi que diríamos a nivel de mala praxis, los efectos que tratamientos o medicamentos pueden tener sobre este aspecto, estamos justamente aportando, incidiendo negativamente en la salud de nuestros pacientes. Pero más allá de estos aspectos más duros, más biológicos, me interesa esto de poder pensar a nuestros pacientes como seres integrales, ¿no? Y como tal, donde la sexualidad aparece como un eje central de su constitución, de su salud y de su felicidad, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿qué preguntamos en relación a la sexualidad a nuestros pacientes? ¿Les preguntamos algo? ¿Indagamos sobre si tiene una sexualidad placentera? ¿Cómo son sus vínculos? ¿Si puede vivir su sexualidad abierta y libremente? ¿Si sufre discriminaciones, si sufre limitaciones en las posibilidades de ser y sentir como realmente es y siente esa persona, ¿no? Muchas veces el consultorio no se transforma en lo que debería ser un espacio
que le brinda al paciente todas las posibilidades de expresión, sino que muchas veces limitamos este cuestionario a cuestiones muy específicas que nos van orientando simplemente hacia el diagnóstico de sospecha que vamos teniendo desde que el paciente atraviesa la puerta del consultorio. Y dejamos estos aspectos que, vuelvo a repetir, tienen que ver con una mirada mucho más integral de nuestros pacientes. Me parece que la variable del placer es una variable que tenemos que incorporar. Empezar a preguntar sobre esos aspectos que hacen a la intimidad de nuestros pacientes porque, insisto, me parece que desde allí podemos recabar un montón de información. Porque además, esta esfera, esta dimensión de la sexualidad es tan central en nuestra constitución humana que cuando las cosas no están bien allí, generalmente hay algún tipo de manifestación a nivel de la salud. Hay algún tipo de manifestación en el cuerpo o en nuestra subjetividad. El malestar de los pacientes muchas veces puede estar atado a problemáticas en el terreno de la sexualidad. Ustedes saben que los mecanismos de estrés crónico hacen que luego las manifestaciones aparezcan en cualquier lugar del cuerpo. Pero vamos, como siempre, a estar atendiendo simplemente el síntoma. Vamos a estar atendiendo simplemente el síntoma si no tenemos en cuenta este otro aspecto central, vuelvo a repetir, de nosotros los seres humanos, ¿no? Digo porque la sexualidad en un sentido meramente reproductivo nos emparenta con categorías evolutivas inferiores, ¿no? Nosotros justamente como seres humanos tenemos la capacidad de darle ese giro cultural a la sexualidad, donde el erotismo, la fantasía, la sensibilidad, el disfrute, el goce, son parte de nuestra sexualidad, de nuestra salud, de nuestras posibilidades de ser felices. Bueno, había dos aspectos que yo quería hablar en este encuentro, en esta posibilidad que me han brindado de hablar con ustedes y de poder poner en una jornada tan importante esta temática de la sexualidad. Una que tiene que ver con esto, la variable del placer, de poder tenerla en cuenta, de registrarla en la consulta y tomarla también como un elemento desde el cual podemos recabar un montón de información. Pero hay un segundo aspecto sobre el que quiero profundizar un poquito más y que tiene que ver fundamentalmente con nuestra función como médicos, con nuestra relación médico-paciente, la relación que establecemos con nuestros pacientes, pero fundamentalmente con un aspecto que me preocupa mucho, que es cómo muchas veces desde el ejercicio de nuestra profesión vulneramos derechos. Y vulneramos derechos desde un lugar paradójico, ¿no? Porque teóricamente somos portadores de un saber, pero muchas veces vulneramos derechos a partir del desconocimiento, incluso del desconocimiento científico. Sí, perdón, Carlos. Incluso del desconocimiento científico e incluso del desconocimiento de muchísimas leyes, ¿no? En esto del placer sexual hay una cuestión que es central, que es la posibilidad de ser, de poder ser y vivir como uno siente, en todo sentido, pero fundamentalmente en el terreno de la sexualidad. Y eso no siempre está garantizado. Nosotros tenemos un déficit en nuestra formación, por lo menos de grado, ¿no? Que tiene que ver con el desconocimiento de aspectos de la diversidad sexual. No aparece en nuestra formación o aparece desde un lugar patologizante que, para colmo, hoy en día, con los avances que se han dado en relación a la diversidad y a las disidencias sexuales, han quedado absolutamente a contramano de los avances, pero digo, no solamente en términos de derechos, sino también en términos científicos, y ya vamos a ver por qué. Ustedes saben que esta es una sigla que representa de alguna manera la diversidad sexual. Yo recuerdo cuando, hace muchísimos años, cuando vimos algo de diversidad sexual en la facu, la vimos dentro de psicología evolutiva y lo veíamos como dentro de las patologías mentales, ¿no? Les estoy hablando ya por los años, inicio de los 90, ¿no? Saben que esta sigla es la famosa sigla que muchas veces intenta representar el conjunto de la diversidad sexual y que habla de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros y travestis, intersexuales y personas queer y más, porque está abierta a otras representaciones y a otras identidades que van apareciendo. Pero resulta que para nosotros esto resulta un terreno casi
desconocido, ¿no? Y precisamente ese desconocimiento que tenemos sobre este terreno nos lleva al ejercicio de violencias dentro de la consulta médica. Y voy a hablar particularmente de las identidades trans. ¿Por qué? Porque me parece que es el lugar donde, vuelvo a repetir, por desconocimientos, más violencias y exclusiones generamos. Ustedes saben que las identidades trans se denominan así a todas aquellas identidades que lo que tienen en común es que no hay una correlación entre el género y el sexo biológico, ¿no? No hay una identidad que no responde al sexo asignado al momento del nacimiento. Eso es lo que tienen en común. Después tienen sus variantes. Como verán, hay distintas identidades, como travestis, transexuales, transgéneros, no binarios, también hay género fluido, género queer, etc. Todas tienen en común esto, una no correspondencia, esto lo voy a poner entre comillas, entre el género que esa persona siente y el género que le asignaron al momento del nacimiento. Acá es donde se nos ata generalmente la rama a nivel del consultorio, porque cuando nos cae una persona trans muchas veces genera un desconcierto, ¿no? No sabemos ante qué estamos. Existe un profundo desconocimiento y sobre todo prejuicio. Yo en el año 2013, mi tesis de maestría fue en relación a las personas trans que están en situación de prostitución en la ciudad de Córdoba, y lo que trataba de ver eran las condiciones de salud y enfermedad de dicha población. Obviamente que los resultados del trabajo esos fueron terroríficos en cuanto a las cifras, ¿no? Niveles de HIV de más o menos la mitad de la población, 40% de sífilis y de allí un montón de patologías más. Pero sobre eso, que ya voy a ir un poquito más, y cómo participamos nosotros en esos mecanismos de exclusión, lo que me llamó más la atención fue que en la parte cualitativa del trabajo, donde las chicas trans uno le preguntaba por qué era que no iban a los espacios de atención médica, qué era lo que de alguna manera las limitaba a ir si, digamos, los hospitales públicos de alguna manera estaban abiertos, por más que no tuvieran recursos, pero tenían posibilidades de ir allí. El 90% de las encuestadas dijo que no iban a los hospitales por el maltrato que recibían por parte de nosotros médicos, ¿no? Que sentían rechazo, discriminación, que no las querían revisar, que esa era la razón principal por la que no iban a esos espacios, y la otra razón principal era que no respetaban su identidad de género. Esto de que la veías vestida de mujer, pero la nombro en masculino como figuraba el documento. Eso lo consideran la mayor vulneración de sus derechos y eso las expulsaba directamente del sistema de salud, ¿no? Pero acá, y en esto digo que nos tenemos que pegar una actualizada, tenemos que tener en cuenta que desde el año 2002 en la Argentina tenemos una ley de identidad de género, que además digo, tiene un apartado específico en relación a la salud y que nosotros tenemos que ponernos a la altura de los tiempos para dar respuestas en ese sentido, ¿no? No vamos a ir a la definición de identidad de género, pero ustedes saben que la identidad de género corre por carriles distintos, por ser una construcción cultural, a la base orgánica, a lo biológico, al sexo anatómico que tenemos, ¿no? Sabemos que es una construcción cultural el género y que esta identidad de género se desarrolla por mecanismos no influenciables, por lo menos hasta lo que se conoce. Es decir, que la identidad de género que va a tener una persona no es algo que lo podamos manipular ni modificar. Acá hay una definición de una filósofa, que ahora es filósofo, porque es una persona trans también, Paul Preciado, que habla en relación a las personas trans en particular y en relación a cómo hemos aprendido y cómo se ha desarrollado el conocimiento, que se trata de cuestionar esta epistemología binaria y la naturalización de los géneros al afirmar que existe una multiplicidad irreductible de sexos, de géneros y de sexualidades. Es decir, lo que nos vienen a decir las personas trans desde hace mucho tiempo, que parece ser que no todo es nene-nena, no todo es rosado celeste, y que hay todo un abanico de posibilidades de expresiones y de identidades, de expresiones, orientaciones e identidades. Esto que son cuestiones muy básicas, sin embargo, muchas veces no están presentes en nuestra formación. Esta división entre el sexo biológico
como condición natural, vuelvo a repetir, biológica, y el género como construcción social, es todo un aspecto sobre el que deberíamos estudiar, digo, las teorías de sexo-género, la perspectiva de género, la perspectiva de derecho debería atravesar todos los espacios de formación. Nomenclatura básica para ir poniéndonos a tiro con los nuevos tiempos y lo que encontramos en el consultorio. ¿Por qué digo los nuevos tiempos y lo que encontramos en los consultorios? Porque nosotros tenemos una formación rara, en este sentido, que en la facu aprendemos patologías que es muy probable que no veamos nunca en nuestra vida. Conocemos medicamentos de última generación que es probable que muchas veces no los utilicemos nunca. Sin embargo, desconocemos la existencia de parte de la humanidad realmente existente que sí va a llegar a nuestros consultorios. No sabemos cuando una persona nos dice soy un varón trans. La mayoría queda regulando, no sabe de qué sos. ¿Me entiendes? No sabe qué le tiene que pedir, no sabe qué problema de salud puede tener, no sabe cuál es su itinerario, su biografía, no sabe absolutamente nada. Vuelvo a repetir, todos venimos de esta formación donde todo esto ha estado fuera de nuestro conocimiento. No es que yo venga ahora diciendo que yo tengo la luz, simplemente que yo también me he tenido que acercar a todo esto a partir de mi trabajo de tesis. Digo, cuando yo elegí la temática para trabajar mi tesis de investigación, lo primero que encontré es que no había ningún trabajo médico. No había ninguna bibliografía médica con respecto a la salud de las personas trans. Digo, cómo una parte de la humanidad fue excluida incluso de los estudios y de las estadísticas, ¿no? Los cis y los trans. Los cis, la persona que su identidad de género coincide con el sexo que le asignaron al momento del nacimiento. ¿Tá? Lo trans, justamente todo lo opuesto, identidad de género que no coincide con ese sexo asignado al momento del nacimiento. Viene de la química, ¿no? De los cis, lo de acá, lo trans, lo de allá. Bueno, breve, muy breve, pero tiene que ver con esto de que podamos cuestionar nuestro conocimiento, podamos cuestionar nuestras certezas. Alguien dijo hoy en este recinto que la medicina básicamente es ejercer el espíritu crítico. Y entre otras cosas tenemos que cuestionar los modelos en que hemos sido formados. Sobre todo los tenemos que cuestionar cuando estos modelos nos hacen ejercer violencias, discriminación y exclusión en nuestra práctica médica. Bien, cuando yo digo un poco de historia y nada nuevo bajo el sol, es porque esto que denominamos identidades trans han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad y en los 5 continentes. No es algo que aparece ahora con la modernidad o con el avance de las leyes y los derechos. Existieron siempre. Podemos hacer un recorrido por todos los continentes y vamos a encontrar referencias históricas, mitológicas y demás que hacen referencia a lo que hoy llamamos identidades trans, ¿no? Pero resulta que hay un recorrido, luego muy cortito el cuento, es muy largo, pero lo voy a hacer cortito. Estas identidades trans, en general y en todo el mundo, caen en desgracia con la llegada de la cultura occidental. Nosotros tenemos una tradición en relación a la diversidad sexual en su conjunto, que hemos pasado de la concepción del pecado a la enfermedad, ¿no? Todo tipo de práctica que no tenía, o vivencia, fundamentalmente las prácticas, digo, acá hay una historia en el mundo occidental que comienza desde la filosofía, desde Aristóteles y Parménides, que comienzan con esto del binario, hasta la llegada de la religión, que empieza a condenar todas aquellas prácticas que no tengan un sentido reproductivo, hasta la llegada de la medicina, que empezó a poner todo aquello que era considerado pecado en categoría de patología. Es decir, venimos con una tradición en nuestro mundo occidental de exclusión de identidades que han existido siempre, vuelvo a repetir, a lo largo de todos los tiempos y en todas las culturas. No hay nada nuevo bajo el sol. El término homosexualidad recién aparece en ese año, en el 1869. No existía antes. Antes existían categorías vinculadas más a lo bíblico, a lo pecaminoso, el pecado de nefando, sodomía, acto contra natura. El término homosexualidad aparece recién en ese año y es recogido rápidamente por la medicina, que obviamente patologiza, lo entra en el terreno del estudio y de la enfermedad. Para la época fue un avance muy grande, porque estas personas que antes eran perseguidas y asesinadas o metidas en la cárcel, a través de la llegada de esta concepción de la medicina pasan a ser considerados enfermos, ¿no? Visto desde la distancia parece terrible, pero para la época fue un avance, ¿no? Distintos autores como Richard von Krafft-Ebing
o Magnus Hirschfeld o Havelock Ellis, hacen distintos tratados que son los que van justamente profundizando sobre esta idea de patología en relación a la diversidad sexual. Incluso la medicina ha generado los términos identitarios. El travestismo aparece por primera vez en este libro, Los travestidos, de Magnus Hirschfeld, que es un médico sexólogo alemán, en el año 1919. O sea, el término travesti viene de la medicina también, ¿no? El término transexual viene de la medicina, el término trans viene de la medicina, el fenómeno transexual de Harry Benjamin, que crea las bases del tratamiento de la transexualidad con los 3 pilares quirúrgico, hormonal y psicológico. Esa es la historia de la diversidad sexual y lo trans en el mundo occidental y en la medicina en particular. Se lo estoy haciendo muy breve por una cuestión de tiempo. La cuestión es que estamos asistiendo desde ya hace algunos años, particularmente desde el año 2012 en adelante, a lo que se llama el proceso de despatologización. Este proceso de despatologización, que arranca en el 2009, pero en el 2012 se intensifica porque lo que buscaba fue incidir sobre la creación de aquellos documentos vinculados a salud, fundamentalmente 2, el DSM-5, que fue publicado en el 2013, y el CIE 11 de la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la OMS. Lo que trataba este movimiento es sacar las categorías trans y de la diversidad sexual de cualquier apartado que las coloque en el terreno de la enfermedad. Ustedes saben que la homosexualidad fue sacada de este DSM en el año 1970 y del CIE en el año 1990. Lo mismo está pasando con las identidades trans. Las identidades trans, que que en la versión 4 del DSM figura como desorden de la identidad de género, es decir, como un trastorno mental, ya en el DSM-5 sale del terreno de los trastornos mentales y queda como una categoría marginal que solo habla de un malestar de género. Por lo menos se logró un avance y salió del terreno de los trastornos mentales. Y digo, pensemos si nosotros no seguimos pensando en la lógica de un DSM-4 cuando llega una persona trans. Lo mismo ocurre con la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que pasó de ser un trastorno de la identidad en el CIE-10 a una incongruencia de género, pero ya en el capítulo de condiciones relativas a la salud sexual, ya no en los trastornos mentales. Es decir, y esto acompañado porque en nuestro país tenemos una ley de identidad de género que despatologiza, que ya no tenemos ningún argumento y es una profunda desactualización que nosotros sigamos pensando que una persona trans tiene un problema y que amerita ser tratado, ¿no? La ley de identidad de género desde el año 2012 le permite a las personas trans acceder al cambio registral y acceder a los cambios hormonales y quirúrgicos para justamente modificar su corporalidad en el género sentido. Tiene un artículo 1 que habla del reconocimiento de la identidad, pero tiene el artículo 11 que garantiza el acceso a la salud y todos estos cambios deben estar garantizados por el sistema de salud en su conjunto. Es parte del programa médico obligatorio. Cuestión en la que también sería importante, y esto sobre todo en la especialidad de endocrinología, aunque no le compete exclusivamente, ya se está haciendo, es de que empecemos a conocer todos los que son los tratamientos de hormonización y modificación corporal a través de los tratamientos hormonales. Porque la misma ley lo establece que cualquier médico puede hacer este seguimiento, este tratamiento, e incluso en el terreno de la atención primaria de la salud. Entonces, hay un artículo 11, y entonces tengamos cuidado, y acá hay una cuestión fundamental de la ley. La ley despatologiza, es decir, que para acceder a este cambio registral y para acceder a los tratamientos ya no se requiere un certificado psicológico ni psiquiátrico ni la autorización de un juez como ocurría antes. La persona, por libre decisión, siendo mayor de edad, puede realizar estos cambios y siendo menor de edad tiene que ser con el acompañamiento de los adultos que estén a cargo. Pero ya despatologiza totalmente, no se requiere asistencia ni psiquiátrica, ni psicológica, ni autorización de un juez. Y por eso digo que nosotros nos debemos poner al tanto de estas leyes fundamentalmente para que en el terreno de la consulta médica no generemos vacíos de atención, para que no generemos discriminación, para que no hagamos mala praxis por desconocimiento. Hasta el día de hoy, a pesar de la ley, la mayoría de las personas trans que conozco encuentran muchas dificultades porque dicen, cada vez que voy al médico tengo que estar dando una clase explicándole al médico o a la médica qué es lo que soy. Digo, miren qué tamaña violencia, ¿no?, que muchas veces generamos
por un desconocimiento, que es un desconocimiento no voluntario, tiene que ver con los ámbitos de formación que hemos tenido y la lógica que han atravesado estos ámbitos de formación. Creo que estamos en un tiempo muy interesante, donde se ha avanzado mucho en el terreno de los derechos, se ha avanzado en el término de las leyes, también se ha avanzado en las definiciones de los diversos organismos internacionales y creo que nos tenemos que poner a la altura de los tiempos, fundamentalmente para que nosotros, desde la atención médica, dejemos de ser lo que hemos venido siendo, que es expulsadores del sistema de salud. Porque hoy en día se están poniendo de moda en muchas instituciones los consultorios inclusivos. Es decir, que si hay consultorios inclusivos, es que siempre hubo consultorios expulsivos. Entonces estamos en un tiempo de modificar eso y me parece que, y en este sentido agradezco la invitación de Carlos a este espacio, tengamos en cuenta todos estos avances para que no ejerzamos violencias y para que podamos incidir en la salud de nuestros pacientes teniendo en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con su identidad, que tienen que ver con su orientación y que tienen que ver con la posibilidad de que nuestros pacientes tengan una sexualidad placentera, porque es parte de la construcción de la salud y fundamentalmente es parte de su felicidad. Así que les agradezco. Muchas gracias. Nosotros tenemos un consultorio, mi esposa es jefa de endocrinología en el Hospital Británico y vemos juntos los trans cuando ella tiene ahí y tiene mucho más osteoporosis los hombres y mucho más riesgo cardiovascular las mujeres cuando los hormonizamos. La mujer aumenta 7 veces el riesgo cardiovascular al hormonizarla y el hombre aumenta 3 veces el riesgo de fractura. Digo, esto también hay que ponerlo en la lista de la ecuación de salud. Absolutamente. Bueno, un poco el tiempo no permite explayarse demasiado, pero justamente de eso hablaba yo, de la importancia de que podamos abrir el juego porque te cuento lo que muchos pacientes trans me dicen, y dice, a veces voy al médico y no me animo a decirles que soy una persona trans. Bueno, lo que se está proponiendo, hay un material de Nación que es una especie de protocolo para la atención, que cómo vamos a registrar en la historia clínica. Por eso tenemos que preguntar sobre esos aspectos, porque si no conocemos, tal cual estás diciendo, cuál es el origen biológico de esa corporalidad, se nos pueden estar piantando muchos diagnósticos. Absolutamente de acuerdo. Pero se tiene en cuenta, y la cuestión registral, sobre todo, lo que está siendo un desafío es cómo adaptar las historias clínicas para que el tema identidad de género aparezca. Porque como está todo sistematizado, tienen que cambiar muchas veces toda la lógica de las historias clínicas como están para modificar eso. Por darte un ejemplo, un paciente que tengo que es un varón trans, por lo tanto tiene un origen biológico femenino, cuando quiso acceder a la mastectomía en el APROS, cuando hizo el cambio registral y le cambió el documento, desapareció como paciente. No había forma porque obviamente alteró todo el sistema. Un paciente que había entrado como femenino pasaba a masculino, fue todo un gran problema donde tuvo que, hacer demandas y demás a la obra social. Es algo que se tiene que tener en cuenta. Creo que las historias clínicas hoy en día tienen que tener un apartado con respecto a esto, a la identidad de género, que la sexualidad tiene que aparecer como un elemento donde uno pregunte e indague sobre nuestros pacientes. Y con respecto al tema de la hormonización, y sí, es así efectivamente que los varones trans cuando empiezan a hormonizarse, que lo hacen con testosterona, generalmente en forma de gel o inyectables, empiezan a tener el mismo riesgo cardiovascular que los varones. Y viceversa.
y viceversa. Las chicas trans, es decir, que originalmente tienen una biología femenina, cuando empiezan a utilizar estrógenos, obviamente aparecen con osteoporosis, depresión y un conjunto de manifestaciones patológicas, sobre todo atadas al uso irracional de los estrógenos. Por eso es que es tan importante que nos podamos formar en conjunto, porque es muy simple la hormonización para manejar más o menos niveles de seguridad. El tema es que la mayoría está haciendo un autotratamiento, un boca a boca, por esta dificultad que hay para acceder a los tratamientos. Pero efectivamente se cambia totalmente, pero creo que la forma de modificar es que haya formación y que quienes necesiten hormonización puedan hacerlo de la manera más segura y que no tengan que hacerlo de manera por fuera del sistema. No, gracias a ustedes.